Las 9:07 de la mañana. ¿Y qué nos toca, Fernando? ¿De qué nos toca? Tenemos en los estudios de RPP nada menos que al director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, que está preconizando que los partidos en el próximo Congreso se pongan de acuerdo en torno a 3 proyectos de ley. ¿Cuáles son esos 3 proyectos que el Consejo de la Prensa promueve? Señor Salazar Zimmerman. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Efectivamente, hay una agenda, digamos, pro libertad de expresión que está pendiente en el Congreso de ser votada en el Pleno, que básicamente se compone de 3 elementos, ¿no? Primero es finalmente llegar a la votación de la Ley de Publicidad Estatal, ¿no? Que quedó en un predictamen, luego ser aprobada en la Comisión de Transportes y Comunicaciones en mayo del año pasado y quedó en stand-by, a pesar de que hubo 4 meses más de Congreso. La segunda está relacionada a debatir finalmente la despenalización del delito contra el honor, ¿no? De que la penalización de la difamación no lleve a la cárcel, ¿verdad? Ni a la quiebra de los periodistas. Ni a la quiebra de los periodistas, ni de los medios, ni de cualquier persona. Yo estoy hablando no solamente sobre periodistas, sino también sobre ciudadanos que en algún momento pueden de repente meter la pata y que no tengan por qué ser defalcados económicamente ni acabar presos, ¿no? O sea, no hay proporcionalidad. Y en segundo lugar, que es un tema un poco más amplio del Congreso, es tener realmente una autoridad de transparencia y acceso a información pública realmente independiente, ¿no? Que no dependa de un órgano del Ejecutivo y que haya de verdad un interés de parte de los 3 poderes del Estado por transparentar su información. He visto con mucho agrado que han estado viniendo acá a RPP varios personas que postulan al Congreso. Hay otros más que vendrán, y lo que yo quisiera hacer a través del Consejo de la Prensa Peruana es invocarles a que hay ese tipo de información, ese tipo de propuestas que deben ser debatidas para beneficio de toda la ciudadanía. Recuérdanos, por favor, a los oyentes de RPP, a los televidentes que nos están siguiendo también aquí en Ampliación de Noticias, por favor, Rodrigo, ¿en qué consiste este proyecto de ley de publicidad estatal que quedó pendiente? Sí, no sé si recuerdan que hace un par de años, o un poquito más de un par de años, hubo este tema de la famosa ley Mulder, entre comillas, ¿verdad? Que sostenía que no podía haber publicidad del Estado en medios privados. Luego de un montón de batallas, llegó al TC, fue declarada inconstitucional. Finalmente se debatió en una comisión del Congreso pasado, del Congreso disuelto, que la publicidad del Estado sí podía llegar a medios privados con una especificación muy importante, que es el ciudadano tiene derecho a saber información que trabaje el Estado, ¿no? Es decir, si hay una campaña del Ministerio de Salud, una campaña del Ministerio de Educación, que pueda llegar a medios privados, que son los que tienen más alcance, para poder informar a la ciudadanía. Ese proyecto de ley tiene todavía que ser votado para que cualquier persona pueda enterarse de cualquier campaña que venga haciendo el Estado, ¿no? De promoción del turismo incluso también. Entonces es una... ¿Quién debe, bueno, se supone que eso era lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, una vez que el Tribunal Constitucional le dice no a ese proyecto de ley que planteó el congresista Mauricio Mulder, regresa, se supone que para ser de alguna manera acotada esa libertad o ese derecho que tiene el Estado peruano de publicitar sus acciones a través de medios privados para llegar a la población. ¿A través de qué medios? ¿En qué cantidades? O sea, ¿quién regula eso? Todo eso está regulado dentro del predictamen que tiene que ser votado en el Congreso. Este predictamen establece ciertos criterios de alcance, de rating, de cierto tipo de... Porque no existe ahora eso, pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que se intenta hacer, y incluso los medios... Te lo digo directamente, y eso que nos atañe a todos, porque estamos aquí en un medio de comunicación masivo, no ocurre aquí, pero precisamente el cuestionamiento es que el gobierno de turno, no el Estado peruano, sino el gobierno de turno, subvencionaba a medios amigos que eran bastante amables con el gobierno y con sus aliados, con publicidad, no teniendo esos medios de comunicación el alcance que se supone es la justificación para poner la publicidad en esos medios. Exacto, por eso es importante que la ley de publicidad del Estado o que la publicidad del Estado sea regulada. O sea, nosotros, incluso los medios de comunicación siempre estuvieron a favor de que se regule. Y esta regulación implica ciertas cosas. Implica que tú no puedes poner publicidad donde te da la gana o donde tengas un amigo, sino ciertos criterios de alcance, ¿no? Por un lado, y por otro, transparencia de los recursos públicos. Es decir, una vez al año va a tener que ir el Premier a una comisión del Congreso a rendir cuentas sobre los gastos que se han realizado en publicidad del Estado. Y eso es fundamental para que todos podamos saber en qué se va la plata, ¿no? ¿Quiénes votaron a favor de ese proyecto de ley en la comisión y quiénes se oponen, postergando su aprobación durante los últimos meses del Congreso disuelto? En realidad fue una votación que fue liderada en ese entonces por Mercedes Arauz,
Ella estuvo a favor de que se trabajara este tema de la ley de publicidad estatal. Por supuesto, en contra estuvieron congresistas como Mauricio Mulder. Ahora, lo importante a tener en cuenta es que ya hay, creo yo, un mayor reconocimiento por la necesidad de que esa información pueda llegar a la ciudadanía, ¿verdad? Ahora, también es cierto que los últimos 4 meses del Congreso, entre mayo y septiembre del año pasado, hubo un montón de crisis, un montón de problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo, que de alguna manera dificultaron que esta ley pudiera ser llevada al Pleno, ¿no? Que es lo que esperaríamos en todo caso que suceda a partir del siguiente Congreso. Otro proyecto de ley es despenalizar los delitos contra el honor, que en realidad intimidan a los periodistas a ejercer un sentido crítico. ¿Qué es lo que propone el Consejo de la Prensa para mantener un equilibrio entre la libertad de prensa y de expresión y el respeto, naturalmente, a la dignidad de las personas? Por supuesto. Nosotros queremos ser muy claros del Consejo de la Prensa Peruana en que esto no es una ley de la selva para que los periodistas digan lo que les da la gana. En realidad es una ley pensada en el ciudadano, en que un ciudadano a la hora de comentar algo, de decir algo, no puede ser llevado a la cárcel por lo que dijo, ¿verdad? O por lo que investigó. Hemos trabajado en el Consejo de la Prensa Peruana junto con la Universidad del Pacífico en un proyecto de ley justamente para despenalizar la difamación. Es decir, que si yo difamo a alguien como periodista o como ciudadano, ¿no? Cualquiera con cualquier información que pueda transmitir a través de redes sociales incluso, no cabe preso, ¿no? O sea, la proporcionalidad de la cárcel versus la opinión o la información no están relacionadas, ¿no? Entonces, pero que esto no signifique tampoco que cualquiera pueda decir lo que le da la gana sin ningún tipo de consecuencias. El proyecto de ley, o el anteproyecto que hemos trabajado y que presentaremos al siguiente Congreso, y que esperemos que se vote o que se discute en una comisión, es que, claro, que no te vayas a la cárcel, pero que si metes la pata tengas necesariamente que pagar a un tipo de multa que de alguna manera no implique pues 100 millones de dólares en multa para un medio de comunicación o para un periodista. Y esto va a permitir, uno, que todos podamos comunicarnos de una manera más libre, y que no haya ciertos grupos, ya sea de crimen organizado, de corrupción, que querellen por difamación a periodistas que los investigan, porque al final eso lo que sucede es, yo estoy buscando de alguna manera que tú no me investigues, ¿verdad? Y hay casos que son muy sonados y que son graves, que son hostigamiento, y sí creería yo que esto nos va a beneficiar a todos como sociedad, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero también se pone en riesgo, ¿y qué pasa con el insulto a través de redes sociales? ¿Qué pasa con la difamación? Que cada vez está siendo más común. Lo cierto es que sea un delito penado, que además sea un delito de carácter penal, no está disuadiendo a la gente de decir cualquier barbaridad con respecto de otros, ¿no? Lo que pasa es que busca disuadir a unos y no a otros, ¿no? En redes sociales es muy difícil poder hacerle seguimiento a 300.000 personas que al día pueden insultar a alguien, pero es más fácil hacerlo con dedo frente a alguien, ¿no? Periodistas que investigan asuntos de narcotráfico, por ejemplo, que puede ir un presunto narcotraficante y decirle a esa persona, a ti te voy a querellar, pero es más difícil que lo haga con fulanito de tal en redes sociales, ¿no? Hay regulaciones un poco más draconianas, por ejemplo la australiana, pena incluso a la gente que pone retweet a tweets de calumnia, Claro. ¿no? Entonces hay un caso famoso de un chico de 17 años que fue multado con $100,000 por eso, por poner retweet a un tweet de una persona que había calumniado a alguien. Eso es un poco ya sin duda draconiano. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el tema de redes es mucho más difícil de regular desde cualquier aspecto. Incluso estamos viendo la dificultad de poder cobrarles IGB a las plataformas de streaming, ¿no? Entonces es un modelo muy distinto, ¿no? Uh-huh. Pero no quiere decir que sea el mismo, no le quita que sea el mismo delito, ¿no? No, sin duda. El problema, insisto, es que muchas veces cuando se querella a alguien por difamación no es a fulanito de tal en redes sociales, sino a la persona que tiene cierto poder de comunicación, que suele ser un periodista, ¿no? Uh-huh. Lo que se busca es, con esto, insisto nuevamente, es que no sea una ley de la selva para que la gente diga lo que le da la gana, sino que haya de alguna manera cierta responsabilidad por aquellas personas que calumniaron a alguien o que difamaron a alguien. Y eso es un proyecto de ley que presentaremos y que, como comenté hace unos momentos, sería útil que fuera debatido en el siguiente Congreso. Pues muy bien, ojalá que así sea y seguiremos naturalmente con mucho interés la evolución de estos 3 proyectos de ley sobre la publicidad que hace el Estado, sobre el acceso transparente a la información pública y la despenalización de los delitos de honor en la prensa y en la expresión social.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, y nosotros vamos a seguir de cerca todo este tema. Va a ser un tema de discusión en el Congreso, va a ser seguro tratar de ser utilizado políticamente. En realidad, lo que se busca es que se encuentre la fórmula que sea beneficiosa para el Estado y para que no se vuelva la publicidad en una herramienta de chantaje ni de aplauso o de compra de beneplácito de determinados medios. Muchísimas gracias a Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Muchas gracias.